Muy buenas, Celemines. En esta nueva cápsula de bioética vamos a hablar sobre la fecundación in vitro y la donación de óvulos, todas las implicaciones bioéticas que se dan en el proceso de la reproducción asistida a través de fecundación in vitro y su consecuente donación de óvulos. Para poder explicar la técnica de la fecundación in vitro, primero tenemos que hacer de manera breve una introducción en la que expliquemos exactamente cómo se puede obtener el embrión humano. Ya sabemos que las consecuencias principales de la fecundación in vitro se dan tanto sobre el embrión humano como en la mujer gestante. Primero tenemos que decir que el cigoto, que sabemos que es el embrión unicelular en el estadio unicelular de una sola célula, se produce por la fusión de las células gaméticas, la masculina y la femenina, es decir, el espermatozoide y el ovocito. Ambas células, tanto la masculina como la femenina, son células haploides. Esto quiere decir que contienen un único contenido genético de 23 cromosomas. A partir de la fusión se producirá ya esta célula diploide, es decir, que se ha vertido el contenido genético de ambas células y se produce ya una nueva unidad biológica, una nueva vida humana. Es importante señalar que con la unión de las dos células gaméticas se produce esta nueva vida que contiene ya, aunque sea en el estadio unicelular, todo un ser humano en la manera y forma en que se puede manifestar, de tal manera que contiene ya los 120 tipos de tejidos, también contiene los 255 tipos celulares que conforman al ser humano. Estos se irán manifestando en tiempo y forma durante 42 semanas, que dura aproximadamente el periodo de la gestación de la persona humana. Esto se puede comprobar con un ejemplo muy claro. Por ejemplo, nada que no se haya producido en la fecundación podrá desarrollarse de manera posterior, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, el espermatozoide de un varón de raza caucásica blanca y de una mujer de la misma raza y se produce en un laboratorio esta fecundación de manera artificial y se transfieren a una mujer de raza negra, el ser humano que saldrá de esa concepción será de raza blanca, de tal manera que la mujer no añade ni quita nada. Todo lo que se ha producido en el momento de la fecundación. Por eso hay una vida y vida humana que se manifiesta en la manera y forma en que se puede manifestar. Una vez dicho esto, como una pequeña introducción, vamos a señalar ahora las distintas formas de estrategias para la generación de embriones. Básicamente son tres. La reproducción sexual normal, que diríamos sería después de la relación sexual humana, del coito. La segunda sería las técnicas de reproducción humana asistida. Concretamente nosotros hablaremos de la fecundación in vitro. Y, en tercer lugar, la clonación. Sabemos que ya ha habido casos de clonación en animales. Hay un caso ahí un poco polémico con un doctor chino que estuvo condenado en China por producir una clonación, pero hasta hoy la legislación no permite clonar al ser humano. Podría ser algo catastrófico con unas consecuencias bioéticas muy graves. En primer lugar, hay que decir sobre la fecundación in vitro, para todas las parejas que estén viendo esto o mujeres que estén viendo esto y que estén dudando entre si someterse a una técnica de reproducción asistida o no, que la fecundación in vitro es una técnica, en ningún lugar es una terapia, para nada es una terapia, no cura nada, no sana nada. La patología de esterilidad, ya sea del varón o de la mujer, no se cura por la FIV. FIV es el diminutivo, el acrónimo de fecundación in vitro. Pero, sin embargo, pues sí obtendrán por esta técnica el cumplimiento de su deseo de paternidad. Aquí empiezan las connotaciones bioéticas. ¿Realmente el ser padre es un derecho? No paramos de ver en todas las ciudades, en España, en México, en muchos países, cómo está evolucionando la apertura de clínicas de reproducción asistida, porque obviamente a nivel económico se genera un gran ingreso y muchas veces se mercantiliza a la persona, se mercantiliza a la mujer, al embrión que se genera y, por supuesto, se cosifica a la vida humana y se juega con el sentimiento de los seres humanos, prometiendo cosas que muchas veces no se cumplen y ofreciendo una cara dulce de la moneda que realmente luego no es así. Por tanto, en bioética muchas veces no se habla con propiedad y se habla faltando a la verdad. Hay una distorsión del lenguaje, a veces es intencionada, otras veces no, quizás por falta de dato científico o de conocimiento científico. Pero esta subversión del lenguaje a nivel científico y a nivel
médico, genera muchas veces la confusión en el paciente. Por tanto, atravesar esta línea fina de lo que éticamente es aceptable o de lo que no lo es, supone muchas veces que una persona acceda a someterse a un tratamiento de este tipo. No, por eso queremos hablar basándonos en el dato científico, en el dato crítico, en todo lo que la literatura científica recoge acerca de estas técnicas de reproducción asistida, y más en el ámbito de la universidad, de la Iglesia, que son ámbitos que siempre buscan la defensa y la búsqueda de la verdad. Por eso trataremos de hablar con un lenguaje apropiado. Por tanto, decimos que las FIV o la fecundación in vitro se enmarca dentro de las técnicas de reproducción asistida. Para obtener ovocitos de la mujer se realiza una estimulación ovárica que mediante la aspiración de estos folículos ováricos maduros o no maduros, ya que se pueden madurar después in vitro a través de una estimulación hormonal o incubándolos en una placa Petri y cultivarlos con los espermatozoides, es como se produce esta fecundación in vitro. Posteriormente, obtenidos los embriones en laboratorio en la placa Petri, se transfieren al útero de la mujer o bien son congelados. Por tanto, ya solo de la definición de cómo se produce la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro, se desprenden una serie de implicaciones éticas sobre la pareja y sobre el embrión. En 1978 se produce el primer nacimiento de fecundación in vitro, que en aquel entonces se llamaba niño probeta por ser casos muy esporádicos, pero ahora por el número de cantidad de hijos de fecundación in vitro y por respeto a ellos ya no se denomina así. El primer caso fue en 1978 con Louisa Brown en el Reino Unido. Muchas veces se produce cuando el problema de la patología de infertilidad no es tanto en la mujer sino en el hombre. La técnica que más se suele utilizar es la técnica ICSI, que se produce cuando se da lo que vulgarmente conocemos como esperma vago, una incapacidad motora del esperma para poder llegar al óvulo de manera natural. Entonces se extrae el espermatozoide del hombre, ya sea a través de masturbación o de alguna otra forma, y a través de una aguja de manera vaginal se introduce, se ayuda al esperma a que pueda fecundar el óvulo. Digamos que esta manipulación no es tan agresiva como la fecundación in vitro. Sin embargo, la manipulación de gametos y embriones en el periodo que se puede mantener con vida fuera del útero de la madre es de hasta 7 días después de la fecundación, que es cuando comienza el proceso implantatorio. Por tanto, ese es el margen que tenemos para poder en un laboratorio trabajar con el embrión ya generado a través de la unión de los gametos masculino y femenino. Toda técnica de fecundación in vitro, esto es muy importante para todas las mujeres, para todas las parejas que se quieren someter, importantes y que estéis atentos a esta parte de la cápsula, implica una estimulación ovárica. Esta estimulación ovárica, digamos, en un ciclo normal, en un periodo normal de una mujer en su regla, se madura un folículo ovárico. Con esta hiperestimulación ovárica se pueden llegar a obtener de 2, 4, 6, hasta 8, incluso 10 folículos ováricos. Por tanto, esto se realiza a través de un cóctel hormonal de gonadotrapinas, de esteroides o de citrato de clomifeno o una combinación de todas estas a bajos días, controlada en la medida en que se puede controlar a partir del segundo o tercer día del ciclo. Y a través de ecografías transvaginales se va monitorizando cómo está resultando este proceso de estimulación ovárica. Una vez conseguidos estos folículos ováricos, se inyecta atropina coriónica entre 34 y 36 horas antes de aspirar el contenido de los folículos con aguja fina transvaginal. Esto se produce a través de una sedación leve o anestesia local para la intervención. Los fines de esta estimulación ovárica y de la obtención de estos folículos es la de la manipulación en el laboratorio en placa Petri para que se produzca la fecundación de los gametos, o bien para congelación o vitrificación. En España, la primera legislación española prohibía congelar, era prohibida la congelación. Sin embargo, con un Real Decreto en 2002 que se incorporó a la nueva ley, se da la posibilidad de poder congelar. Pero ¿por qué congelar estos embriones? ¿Por qué vitrificar este ser humano en este estadio cigótico? Muchas veces es por una situación de cáncer en la mujer, por miedo a quedarse estéril, por miedo a no poder tener más hijos, o mujeres en tratamiento precisamente de fecundación in vitro, de reproducción asistida, que no quieren congelar los embriones, también se prestan a congelar sus óvulos, o por distintas situaciones personales.
Por tanto, empiezan a existir ya cada vez con más frecuencia tanto banco de óvulos como banco de espermatozoides, de tal manera que se despersonaliza este contenido genético de la persona que lo proporciona. Cada vez hay más demanda y esto se está convirtiendo en un negocio. Muchas veces encontramos campañas publicitarias y de marketing en universidades donde van las unidades de reproducción asistida, ya que en una universidad encuentran el sesgo de población femenina idónea para este tipo de donaciones. Ellos siempre muestran una cara amable, incluso en sus páginas web, si podemos entrar, vemos que lo venden como un proceso totalmente normal, a través de un protocolo sencillo, pero no hablan de que en una donación gamética está contenido todo el genoma de una persona y que tú no sabes lo que van a hacer con ese contenido genético, ni a quién se lo van a dar, ni si se generará vida o será desechado. Por tanto, podemos decir que en la práctica habitual realmente no es un protocolo tan sencillo ni un proceso tan normal, que a través de este proceso de estimulación ovárica que se hace en la mujer para que se convierta en donante de óvulos, se produce un estrés fisiológico que puede tener consecuencias. También puede ser que no las tenga, pero de que pueden darse y existen y están publicadas en revistas prestigiosas científicas, y está recogido en la literatura científica el síndrome de hiperestimulación ovárica, que muchas veces produce una hinchazón en la zona abdominal de la mujer que puede producir sangrados, incluso la esterilidad. Por eso no es cualquier cosa, no es una intervención menor, sino que puede tener consecuencias dependiendo de la fisionomía de la mujer y de las condiciones en las que se practique esta intervención. Por tanto, aunque se vende como un fin altruista, lo cierto es que se ofrece una compensación por los malestares causados, pero esta compensación muchas veces puede oscilar entre los 600 y 750 euros por ciclo. Por tanto, más que una donación es una contraprestación y por tanto podemos decir que aquí se está mercantilizando a la mujer, a sus gametos, se está jugando con la vida y se está denigrando esta dignidad intrínseca que la mujer posee como poseedora de la vida, ¿no? A través de sus gametos. Además, también se juega con el sentimiento y con los afectos de las personas, porque muchas veces se vende una eficacia que realmente no es tal. Podemos decir que la eficacia aproximada es de entre el 15 y el 20%. Por tanto, aquí habría que preguntarse, ¿realmente es un derecho a la paternidad? ¿Realmente vale la pena someterse a todas estas técnicas? ¿Realmente para tener un hijo se pueden matar otros de nuestros hijos? ¿Realmente es digno congelar la vida humana y detener el estadio de la vida en la congelación a menos 196 grados bajo cero? Todas estas cuestiones hay que preguntarlas porque esto es el debate bioético. Desde luego, desde la bioética personalista y desde el sesgo que nosotros le damos por la fe, para nosotros no tiene cabida toda esta intervención y manipulación de la vida. Las consecuencias que se producen por estas técnicas y por la estimulación ovárica son muy diferentes. Primero, se pierde un poco la autonomía del paciente. Podemos ver también que se selecciona a la persona donante a través de criterios muchas veces puramente eugenésicos. También hay una despersonalización e una instrumentalización del donante y, pues como hemos dicho, una explotación y una mercantilización. Además, la técnica también implica unas consecuencias antropológicas y éticas, ya que se da una manipulación en la procreación y muchas veces, o sea, no muchas veces, en todos los casos de la fecundación in vitro, se fecundan varios embriones porque la transferencia que se hace de embriones se realiza de manera múltiple, es decir, a una mujer en un tratamiento normal de fecundación in vitro se le pueden transferir entre 2, 3 e incluso en algunos casos se ha llegado a transferir hasta 4 y 5 embriones, de tal manera que de manera natural se abortarán y se está matando a los propios hijos del vientre. Por eso no es lícito, no todo lo que se puede realizar a través de la técnica es lícito y ético y moral el poder realizarlo. Y aquí estamos viendo precisamente estas consecuencias. Y luego, además, en cuanto al embrión, podemos ver en cuanto a consecuencias antropológicas y éticas la producción masiva de embriones, la instrumentalización del embrión, la mercantilización del embrión, la manipulación y, por supuesto, estos diagnósticos que se pueden dar en laboratorio preimplantatorio y prenatal, que si bien es cierto que en sí mismos podríamos decir que no son malos, cuando se utilizan técnicas invasivas que pueden afectar al embrión, desde luego, si tienen una connotación bioética
totalmente negativa, y más cuando se hace con un criterio eugenésico y con un criterio de seleccionar el embrión más fuerte o que tenga las cualidades morfológicas o fisiológicas que deseamos para nuestro hijo. Por último, también queremos señalar la selección de embriones y la reducción embrionaria que muchas veces se producen para que se pueda producir con éxito la gestación en la mujer del embrión transferido. También habría que cuestionarse y abrir aquí un largo paréntesis y poder discutir acerca del destino de los embriones sobrantes. En España, por ejemplo, se está produciendo en varias clínicas, concretamente en Valencia está la clínica que tiene una cantidad ingente de embriones congelados, que son personas humanas, porque muchas mujeres que se han sometido al tratamiento de fecundación in vitro han dejado los embriones congelados y luego no se los han transferido. Entonces quedan como en un limbo en el que no hay una legitimación todavía a nivel estatal clara, precisa, que defienda estas vidas congeladas. Por tanto, muchas veces se dedican a la experimentación, incluso al exterminio, en los propios laboratorios. Por esto, aquí se abre también un debate ético muy importante. Además, a estos, digamos, embriones congelados, muchas veces se le condena al anonimato, digamos, de sus padres. No tienen derecho a saber quiénes son sus padres. Por último, también las consecuencias antropológicas se dan en los padres comitentes y aquí nos preguntaríamos si hay derecho a tener un hijo o no. Sin duda alguna, y para concluir esta cápsula de hoy, podemos decir que la paternidad no es un capricho, no es un deseo, la paternidad es un don, la paternidad nos viene dada y no es a elección nuestra. Con la vida nunca se podrá jugar, la bioética personalista defiende siempre la dignidad intrínseca que el ser humano tiene desde el momento uno, por eso es importantísimo defender esta totipotencia en el estadio de vida unicelular, en el cigoto. Por eso no se puede jugar, no se puede manipular, no se puede congelar a un ser humano. Por todo esto, en la siguiente cápsula hablaremos sobre la criopreservación, que cada vez se está generalizando más, y se está jugando a que la vida humana sea un producto de supermercado a la libre elección de los padres. Pues, celemines, que espero que esta cápsula os haya ayudado, que os haya aclarado algunas cosas sobre esta técnica de la reproducción asistida y de la fecundación in vitro. Y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente cápsula de bioética. Que el Señor os bendiga, os guarde, haga resplandecer sobre vosotros su luz y os conceda ser luz sobre el celemín en medio de esta generación. Nos vemos en la siguiente cápsula.